Filosofías como las orientales buscan el equilibrio entre las fuerzas del universo. Según estas filosofías, una fuerza y su contraria se requieren y complementan. Por ejemplo, creen que existe el bien porque el mal es una realidad. Equilibrio implica una compleja dinámica entre individuos que interaccionan y que de forma organizada se integran en diferentes planos. Son muchas las filosofías o religiones que hallan importante y buscan el equilibrio espiritual. Aún en el plano físico, el equilibrio es fundamental para no caer. Básicamente, el equilibrio es un sistema que constantemente crea reacciones para mantener los cuerpos en una determinada posición, balanceando las fuerzas involucradas. El equilibrio expresa armonía en el ámbito personal y colectivo, entre la materia y el espíritu, entre lo concreto y lo abstracto. El conseguir equilibrio permite a las personas alcanzar un estado superior de control de sí mismos o de las energías que los rodean. El ser humano espiritualmente desarrollado es aquel que ha equilibrado los distintos ámbitos de su vida. Bienvenidos a Eastern Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Hablaremos hoy sobre el equilibrio. El término equilibrio, fuera de los aspectos científicos o artísticos, se refiere a un orden, a un balance entre fuerzas antagónicas. En los capítulos, el equilibrio alude al balance perfecto que conecta el mundo material con el espiritual y representa la unidad auténtica. La idea de equilibrio nos lleva a observar en la estrella formada por nuestras puntas una balanza, instrumento que se utiliza desde la antigüedad como símbolo de la justicia, porque ella mide a precisión lo que es justo y corresponde a cada uno. La balanza es un signo de igualdad. Nos habla del balance que debe de existir entre nuestros trabajos para mantener la armonía. Esta balanza metafísica está representada por dos brazos unidos a una barra transversal cuya horizontalidad certifica la misión que debe asegurar. La barra en cuestión se sostiene sobre un fiel que simbólicamente se afirma en el oriente. Por su forma, la balanza nos remite a la idea de estabilidad y simetría. Aparece representada en el arte religioso del antiguo Egipto, donde se utilizaba para comparar el peso del corazón de los difuntos, símbolo de sus actos, contra el peso de la pluma de la diosa Mad, símbolo de la justicia y el orden universal. El fiel de la balanza es un símbolo universal del equilibrio cósmico. Es un símbolo del eje del mundo, que expresa la voluntad divina. Por su similitud en el proceso de medir para allanar discrepancias, la balanza halla correspondencia con el nivel masónico. El nivel permite establecer que dos puntos de una superficie se encuentran a la misma altura, en armonía. Tener un capítulo equilibrado conlleva funcionar en equipo por propósitos comunes, ayudándonos y tolerándonos, equilibrando la firmeza con la amabilidad, ambos importantes para una vida capitular agradable y próspera. En nuestros capítulos, los líderes fomentan la armonía, dejan de lado el nerviosismo, la tensión, la angustia y la incertidumbre para organizar y combinar los recursos con habilidad, de forma equilibrada, para que los trabajos resulten coordinados y produzcan una sensación placentera entre los miembros. El equilibrio genera paz y armonía. Mantener un capítulo equilibrado evidencia un esfuerzo adicional por parte de la líder.
Indagar en el ritual, las enseñanzas de la orden, las reglas y reglamentos, las normas de etiqueta social es impostergable para reforzar conductas que contribuyan a la fraternidad, repitiendo actos voluntarios positivos hasta convertirlos en automáticos. La líder logrará en sus miembros un desarrollo exitoso de sus potencialidades en la comprensión más amplia de la naturaleza humana. La mente equilibrada es capaz de actuar en armonía. La líder necesita serenidad para trabajar en construir una morada segura que proporciona a los miembros un marco teórico práctico que les permita la comprensión del anhelado desarrollo personal en el aspecto humano, así como el divino, natural y el sobrenatural, para proyectarse equilibradamente en todas las acciones de la vida cotidiana. El equilibrio en las proporciones entre las distintas partes de un todo genera armonía y belleza. Es esencial en las relaciones entre las personas. Este concepto encuentra correspondencia en el símbolo dinámico del yin-yang, que muestra la continua interacción de dos energías, yin femenina, yang masculina, en perfecto equilibrio. La teoría del yin-yang se simboliza ancestralmente con el círculo dividido en dos mitades por una línea sinuosa. El círculo evoca la unidad del universo constituido por los aspectos yin y yang, que conviven en impecable armonía, pues sin el yin no podría existir el yang y viceversa. Además, sin la interacción de ambos no se genera vida. Ellos son complementarios, apenas separados por una línea imperceptible, pero existente. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.